Y vamos a platicar de este tema, le vamos a seguir con el asunto y saludo a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Te saludo también con muchísimo gusto, Lupita, muy buenas tardes. Oye, Francisco, así de fácil el tribunal dice, bueno, pues si el Comité de Evaluación del Poder Judicial está detenido, de aquí a que lo resuelva la Suprema Corte, mejor nosotros decimos que apoye el legislativo. ¿Es así de sencillo? Por supuesto que no es así de sencillo, están violando la Constitución. Lupita, hay que recordar que uno de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional en materia de Poder Judicial del 15 de septiembre pasado estableció que para efectos de su aplicación y de su interpretación tendría que hacer de conformidad con la literalidad. Y una y otra vez el Tribunal Electoral, su mayoría que es de 3 de los 2 Felipes y de la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, han dicho que la interpretación literal es la mejor. El presidente del Senado y Morena han comentado también que ellos respetan la Constitución, pero ahora resulta que el Tribunal Electoral está asumiendo facultades que no tiene. En ninguna parte de la Constitución dice lo que está tomando esa decisión que acaba de tomar la mayoría de 3 magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y peor aún, que desde el Senado pretendan imponer Morena su mayoría para estar acatando, ahora sí acatando, no acatan resoluciones de jueces de amparo que sí están apegadas a toda una normatividad constitucional y legal, pero quieren acatar este mandato por parte de la Sala Superior cuando, insisto, la Constitución no prevé esta posibilidad. Es por demás gravísimo, Lupita. Francisco, vemos que ya los tiempos están muy acotados y que hay que enviar pues ya las listas, ¿no? Me estaba contando del comité, una integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que ellos pues tienen hasta el 7 de febrero ya para presentar esta información. Esto significa que pues tiene que actuarse porque de otra manera no tendría representación el Poder Judicial. Lamentablemente es un escenario altamente probable de que el Poder Judicial se quede sin enviar la lista de los candidatos, pero ¿cuál es el por qué se daría ese supuesto? Porque están acatando la resolución de un juez de amparo. La ley sí es la ley para el Poder Judicial, para los integrantes de su comité de evaluación, y ahora resulta que hay un mayor escándalo porque el comité de evaluación sí está acatando una resolución de un juez de amparo, pero en cambio los otros 2 comités de los otros 2 poderes, del legislativo y el ejecutivo, que no están acatando, ellos no pasa nada. Y esto, precisamente, los tiempos son muy cortos. En 2 semanas, para el 7 de febrero, ya se tendría que tener la lista de los candidatos aprobada por la Suprema Corte y que se envíe al INE. Pero en ese escenario, de hecho, el próximo viernes tendría que ya tenerse la lista de aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, el comité de evaluación considera que son los idóneos para ocupar esos cargos y tienen el derecho, por decirlo así, Lupita, de ser sometidos al proceso de insaculación, a la tómbola. Eso tendría que ser el próximo viernes de 31 de enero, ya tener esta lista depurada para que la próxima semana o el fin de semana se fueran a la tómbola, pero en estos momentos de verdad es para mí una crisis constitucional lo que estamos viviendo. Francisco, en el caso de la insaculación, ¿qué te parece? Ya no va a haber estas entrevistas, ya no va a haber estos exámenes que nos habían dicho iban a ser pues muy rigurosos, a diferencia de lo que ocurriría en el legislativo y en el ejecutivo. Me parece gravísimo, porque como abogados yo creo que muchos podemos cumplir los requisitos de ser para ser jueces, magistrados o ministros, pero una cosa es cumplir con los requisitos, es decir, la elegibilidad, pero no todos los que cumplimos los requisitos como abogados para ser elegibles, tenemos la capacidad para poder ser idóneos y ocupar los cargos de jueces, magistrados o ministros. Ahora resulta que el Senado de la República a todos los va a meter a la tómbola, o inclusive en aquellos cargos para jueces o magistrados que hubiese menos aspirantes, ellos irían directo a la boleta, es decir, estaríamos votando por perfiles que ni siquiera se hizo su revisión si son o no son idóneos, lo cual me parece gravísimo. Se supone que esta reforma judicial es para mejorar el sistema de impartición de justicia y con esto pues prácticamente es
todo lo contrario. Francisco, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. El que aprecia el que me considera mi opinión soy yo, Lupita. Fuerte abrazo para ti. Igualmente, Francisco, muy buenas tardes.